El título de esta enseñanza es Reconociendo a Dios en todos mis caminos. Reconociendo a Dios en todos mis caminos. Qué difícil es el reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. Solamente cuando vamos a la iglesia o nos toca leer la Biblia, queremos reconocerlo, pero cuando nos toca hacer otras cosas, como que si por ahí para quedar bien tiene que mentir, entonces lo hace. Pero qué bueno es lo que la palabra nos muestra, el que nosotros pues debemos entregar todos nuestros caminos en las manos del Señor, sus sendas, su camino, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 3, versículo 5. Bueno, ahorita les voy a leer en la versión Reina Valera, pero más luego vamos a estar leyendo en la versión NTV. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el Salmo 37, 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra llene nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que cada uno tenemos. Gracias, Espíritu Santo, que tú te pases con libertad en este lugar. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Reconociendo a Dios en todos mis caminos. Cuando era una joven, unos 18, 20 años, cuando yo me encontré con este versículo que se encuentra en Salmos 37, 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me impactó. Y comencé a investigar cómo era el deleitarse en Dios. ¿Quién no quiere que Dios le responda las peticiones de su corazón? Y cuando uno es joven y está buscándolo al Señor, uno sí quiere que Dios le responda. Y una de las peticiones, yo también fui joven, pasé por ese camino, para los que son jovencitos, los otros ya pues casados, otros con hijos, o van en ese proceso. Pero, ¿cuál era mi petición al Señor? Creo que en la juventud hay muchas peticiones y queremos nosotros que sean respondidas esas peticiones, que podamos mirar que el Señor nos oye y que Él está dispuesto a contestarnos. Y una de las cosas era: Dios, dame la persona correcta que tienes para mí. Era mi clamor al Señor. Y esa es la inquietud de todos los chicos jóvenes que son solteros. Porque esa era una inquietud para mí. Deleítate en Jehová. ¿Cómo es deleitarse? Y Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Tantas peticiones. ¿Qué profesión voy a seguir? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Un montón de cosas, ¿verdad? Pero la más importante, más que todas esas, para mí era Dios, quien es la persona que tú tienes para mí. Y yo sí me voy a deleitar en ti para que tú me concedas la persona correcta que tú tienes para mi vida. Y yo quiero decirte, jovencito, señorita, a veces nos cuesta,
Pero qué bueno es cuando tú te determinas el buscarlo al Señor. Es algo tan hermoso cuando tú te determinas, Él mismo te dirige lo que tú tienes que hacer. Y es algo tan bonito porque Él te evita equivocarte. Porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Nos equivocamos, yo me he equivocado muchas veces. Pero cuando yo me encontré con este versículo, yo le dije, Dios, yo quiero deleitarme en ti. Enséñame a deleitarme. Y una de las cosas que comencé es orando a Dios, leyendo su palabra, buscándolo en ayuno. Lo que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta el levantarnos temprano. Y cuando una ocasión el Señor me llamó como a las 2 de la mañana, Enma, me dijo así, y de una yo me desperté. Y claro, yo no sabía que era el Señor, pero yo sabía que tenía que levantarme a orar. Y a veces uno piensa, pero 2 de la mañana, si tú quieres aprender a deleitarte en Dios, tienes que aprender a buscarlo al Señor. Porque el Señor es el único que Él nos guiará en el camino. ¿Cuántas equivocaciones tal vez ya las personas casadas, adultas que están aquí, y tal vez dice, cuántas equivocaciones cometí, cuántos errores, porque yo no supe la palabra? Pero tú, jovencita, señorita, jovencito, joven, qué bendición, porque tú tienes todo el tiempo para poder deleitarte y buscarlo al Señor con todo tu corazón. Yo le agradecí al Señor porque sí, toda mi niñez, tal vez en tiempos de mi adolescencia, como que cojeando un poco, pero yo le agradezco a Dios porque todo eso me ha servido. Me ha servido. Alguien por ahí que anda cojeando y dice, es que yo pienso esto, le digo, no, esto es así. Yo lo aprendí. Lo aprendí cuando me aparté tal vez del Señor y no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor pues nos permite cosas para que después podamos ayudar a otras personas. Pero a veces yo le decía, Señor, ¿por qué se pasó ese tiempo? ¿Por qué permitiste? Pero qué bueno es, todo es para bien. Y qué bueno el poder mirar, deleítate. Yo me di cuenta, una de las cosas, cuando comencé a buscarlo al Señor, una de las cosas que el Señor comenzó a hablar a mi corazón, no fue el darme un novio, fue enamorarme de Él. Y eso es algo tremendo. Que llegue el momento que cuando tú te enamoras de una persona, te pierdes, estás perdido, enamorado o enamorada de esa persona. Y eso fue lo que me pasó. Me perdí enamorada del Señor. Y yo le agradezco al Señor porque llegó un momento que yo le dije, Señor, no me interesa tener novio. No quiero. Tu amor me satisface. O sea, qué hermoso es. Yo me acerqué al Señor, quería deleitarme en Él, pero era con el interés de que Él me diera un novio. Porque yo quería que me conceda la petición de mi corazón. Y yo me quedé sorprendida porque Él lo que hizo fue enamorarme del Señor. Me enamoró de Él. Y digo que me enamoró de Él porque yo tuve que decirle al Señor, Señor, tu amor me satisface. Tu amor es suficiente. No quiero más nada. Claro, y yo les he contado que después tuve que arrepentirme y decirle, Señor, sí necesito una persona de carne y hueso, así como yo, que pueda orar por mí, que me ponga las manos, ore por mi vida y yo también ore por Él. Qué lindo es el Señor. Yo recuerdo que Él me enamoró y al enamorarme de Él, yo pude mirar cómo Él comenzó a dirigir mi caminar. No sé, tantas cosas en la juventud que uno tiene
y dice voy a hacer esto, en el futuro voy a hacer esto otro. Pero fue tremendo cuando él me enamoró, me hizo buscarlo a él y su plan, su propósito que él tenía para mi vida. Yo no sé el plan, el propósito que Dios tiene para su vida, pero yo lo descubrí cuando me enamoré del Señor. Y fue tremendo porque cuando Él comenzó hablando a mi corazón, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando, es algo tremendo porque primero Él me dio un sueño. Y en ese sueño yo pude mirar al pastor de la iglesia en ese tiempo que sacó una hoz y me la entregó. ¿Sí sabe lo que es una hoz? Es algo para cortar el trigo, como se lo hacía en la antigüedad. Porque hoy ya hay máquinas que trillan el trigo y le sacan limpio. Pero en la antigüedad tenían que cortar manualmente con una hoz y formar unas parvas. Parvas llamaban montones de trigo y después lo pasaban por una máquina y salía el trigo limpio. Entonces el pastor me entregó esa hoz y me dijo corta por donde tú quieras. Y cuando yo recibí la hoz y cogí una sábana y me la puse aquí en la cintura y fui y miré un trigal. Era tan inmenso el trigal que no tenía fin. Era así y todo estaba amarillo. Entonces yo comencé a cortar y él me dijo, corta por donde puedas. Entonces yo comencé a cortar, lo estregaba, soplaba y guardaba el trigo en esa sábana que me la había colocado. Es algo tremendo porque yo pude entender que Dios puede guiar nuestro futuro. Mis planes serán totalmente diferentes. Nunca me imaginé el irme a preparar para servirle al Señor. Nunca. Yo pensaba en muchas otras cosas, pero menos en servir al Señor. Pero cuando comencé a meterme con Él, a buscarlo con todo mi corazón en la palabra y todo, me di cuenta cómo Él me fue guiando. No fue tan fácil para mí. Muchas veces yo tuve que decirle al Señor, porque yo miraba muchos jovencitos de mi misma edad. Se quedaban orando después del culto y era una cosa tremenda la oración de esa juventud. Y yo también me quedaba. Y cuando Dios comenzó a hablar cuando yo tuve ese sueño y me desperté llorando. Y yo le dije, Señor, tienes que hablarme claro, porque yo no te entiendo. Porque corto trigo, porque veo un trigal, porque me mandan que corte y que lo limpie y lloro. No entiendo, no te entiendo, Señor. Y le dije, Señor, tienes que hablarme con claridad. Y fui a la palabra, porque el Señor siempre, Él nos habla por su palabra. Y ahí encuentro, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando terminé de leer esa porción, yo le dije, Señor, yo me comprometo a orar por obreros para la mies. ¿Dónde se me iría ya eso que orar por un novio? Ya estaba enfocada en otra cosa. Pero es algo tan bonito porque es Dios el que te dirige. Y recuerdo que comencé a orar a Dios por obreros que envíe a la mies. Y rato menos pensado, el Señor me dijo, ya, basta de orar por obreros que envíe a la mies, tú debes ponerte en la brecha. Ahí sí fue muy fuerte para mí. Yo le dije, Señor, yo puedo ir a los aires libres, yo puedo predicar en el aire libre, puedo también tocar las puertas en las casas y hablarles de tu amor, entregarles un tratado. A las personas en la calle que voy caminando, yo les puedo entregar un tratado y decirle, Cristo le ama. Porque eso era lo que yo hacía.
entregaba, y a veces con los chicos o jóvenes salíamos al parque con una bocina, y al oír una voz de una chica o de un chico, la gente se amontonaba y ahí predicábamos la palabra del Señor. Entonces yo estaba feliz, y es suficiente, le dije: Señor, con esto que estoy haciendo. Pero yo me comprometí a orar por obreros para la mies, pero que yo me ponga ahí al frente, no sé, Señor. Y ya lo vi serio las cosas. Y cuando Dios comienza a hablarte a tu corazón, tú sabes que es Dios el que te está hablando. No es que es un pastor, que es una persona. A mí no me llamó el pastor, no me llamó un líder o alguien. Fue Dios el que me llamó. Y recuerdo que yo le dije: ay, Señor, no. Esto sí, no. Yo puedo orar, yo puedo leer la Biblia, yo puedo tal vez ayudar. No sé, Señor, pero eso que me estás llamando, a eso sí que no. Pero Él, cuando ha puesto los ojos sobre una persona, Él no te va a dejar. Y yo le agradezco al Señor. Porque ¿dónde estaría yo? Con mis planes, con las cosas que yo tenía para el futuro. Pero yo le agradezco a Dios porque Él siempre guiará nuestros pasos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú sabes, en lo que tú puedes dominar, en lo que has aprendido. Porque a veces es como que nos fiamos de lo que sabemos. Pero qué hermoso es el fiarse del Señor. Bendito sea Dios. Qué hermoso es el que nosotros podamos entender los planes y los propósitos de Dios. Yo no pensaba que era una profesión el servirle al Señor, pero cuando yo leo al apóstol Pablo y él dice la profesión de nuestro llamado, cuando habla respecto de eso, y yo le agradecía después en ese tiempo, no, yo decía: Señor, ve, ahí está ese joven, cómo llora, te busca, llámalo a él, Señor. El Señor tiene llamado para cada persona. Pero pues Él no podía dejarme a mí. Y yo le agradezco al Señor. Yo decidí buscarlo, deleitarme en Él, para que Él me guíe y me conceda lo que deseaba mi corazón. Pero es algo tan bonito porque pude descubrir que no es lo que deseas tú, sino lo que Dios desea de tu vida. Lo que Dios desea hacer contigo. Y eso es una bendición. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, confiar en el Señor con todo tu corazón. Esto estoy leyendo ya en otra versión, NTV, si le puedes. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Porque a veces nosotros como que ya pensamos y confiamos en lo que nosotros pensamos, pero no, ese es tu entendimiento. Debes permitirle al Espíritu Santo que Él te dé el entendimiento de Él. En el Salmo 37, 3 dice: confía en el Señor. Es que yo me sé en la otra versión, entonces como que me resulta un poco difícil en la NTV, pero decidí ponerla esto. Dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No son mis deseos, son los deseos que Dios coloca en nuestro corazón cuando nosotros comenzamos a buscarlo a Él. Entrega al Señor todo lo que haces.
confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué es lo que tú haces? Entrégale todo lo que tú haces y entrégale al Señor todo lo que haces. Confía en Él y ¿qué dice? Y Él te ayudará. Y Él te ayudará. Cuando nos habla de corazón, tal vez uno se toca el corazón, ¿verdad? Hay que late el corazón. Y cuando un joven o una señorita ve a la persona por primera vez y tal vez esa es la persona correcta, como que el corazón le late. Yo recuerdo la primera vez que lo vi a mi esposo. Nunca me olvido el pantalón, el saco y lo que tenía debajo del brazo. Tal vez él se olvida, pero yo nunca me he olvidado. El pantalón era un pantalón caqui, un saco concho de vino y una caja azul de cassette en ese tiempo. Hoy tal vez, no, todavía sí, las personas saben que es un cassette, ¿no es cierto? Que a donde se grababa música. Y cuando yo lo vi por primera vez, como que mi corazón así comenzó, pero dije, no, en el nombre de Jesús. Es bueno cuando uno espera en el Señor, ¿verdad? No, si es del Señor, eso va a permanecer, pero yo dije, no, en el nombre de Jesús, no, esto no es, pero esperando en Él. No porque no me gustaba, sí me gustaba. Pero pues yo no quería ilusionarme, no quería, como muchas veces hay chicos, chicas que se ilusionan de algo y después eso no es bueno. No es bueno porque después salen defraudados. Entonces es bueno el que uno pueda orar al Señor. Bendito sea el Señor. Ya, entonces cuando nos habla del corazón, podemos nosotros mirar, nos habla del intelecto, de la conciencia, la mente. Se refiere a lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, el yo. En la mayoría de los idiomas, corazón se refiere al órgano físico, pero también como a los anhelos de la persona. Cuando se refiere al corazón, también como esos anhelos de la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiere mi corazón? ¿Verdad? Y qué bueno es eso. En el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora vamos a mirar el deleitarse. Yo les explicaba así algo rápido: orar, ayunar, meterse con Dios. Cuando Él le llame a orar, pues Él le despierta y uno está ahí listo, ¿verdad? Porque cuando Él le llamó a Samuel, se levantó de una, ¿verdad? Y nosotros también sabemos cuando el Señor nos llama. Cuando Él te llama a orar, cuando Él te llama para que estés con Él. Dios es el que más anhela el estar cerca, junto contigo. O sea, quiere estar con nosotros, pero nosotros somos los que nos separamos de Él. O sea, no es que Dios no quiere, Él quiere estar con nosotros. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con lo que hago, con lo que trabajo, ¿verdad? Debo amarlo al Señor. El Señor Jesús, Él también enfatizó el amar a Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 29, dice: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es
único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor nos demanda todo. Él no quiere el 99%. Él quiere el 100%. Y a veces uno dice, ¿cómo será eso el 100%? Es completo, total. ¿Ve? Y a veces uno dice, pero soy humano, no puedo. Eso hay que confesarle al Señor. Que somos humanos y no podemos. Y el Señor es el que hace ese milagro. Y por eso aquí el Señor también enfatiza el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Habla del corazón, con todo tu corazón. Y en Jeremías nos habla del corazón. En Jeremías 17:9, en la otra versión dice que es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? La palabra dice: yo, Jehová de los ejércitos. Y vamos a leer en esta otra versión, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Aquí nosotros podemos mirar, es perverso el corazón, es malo, pero el Señor lo conoce. Y cuando nosotros le entregamos el corazón, Él comienza a trabajar en nuestro corazón. De perverso y malo, Él lo examina y Él comienza a hacerlo un corazón correcto, un corazón recto, un corazón que le agrade a Él. El Señor nos muestra que el corazón humano puede ser engañoso, pero Él tiene control del corazón que se rinde a Él. O sea, el corazón que se rinde al Señor, el Señor toma control. Mi corazón era mentiroso, engañoso. Mi corazón, pues el Señor no podía confiar en mi corazón. Pero qué lindo es cuando tú le rindes tu alma, tu mente, tus fuerzas, es todo, tu corazón. Y el Señor, Él es el que examina. Porque a veces las personas dicen, es que yo no puedo cambiar. Es la verdad, no puedes cambiar. Y es un gran pretexto que lo pones delante del Señor y dices, no puedo cambiar. Es una realidad que no puedes cambiar. Pero el Señor sí lo puede transformar. El Señor sí lo puede cambiar. Él sí puede hacer algo diferente de ese corazón de piedra duro que no quiere nada. Lo puede volver un corazón de carne, sensible, donde te toca la palabra y comienzas a llorar. Te toca. En el ayuno, yo llegué como un poquito más tarde porque me quedé preparando esto. Y cuando estaba predicando y hablaba respecto de ser agradecidos a Dios, me tocó tanto mi corazón y comencé a llorar. La palabra nos toca. La palabra penetra hasta lo profundo. Y había tanta gratitud en mi corazón de agradecimiento al Señor por tantas cosas que Él hace, que uno muchas veces piensa no me merezco, pero sin embargo hay cosas tremendas que Él hace y nos deja asombrados de las cosas que Él hace. Bendito sea el Señor. Entonces Él sí transforma al corazón del hombre que lo rinde a Él. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que Dios te dirija? Debes rendir tu corazón al Señor. ¿Ya lo has rendido tu corazón al Señor?
o solamente es una apariencia y no lo has rendido completamente. Nos cuesta, pero es hermoso cuando tú has rendido tu corazón al Señor. Bendito sea Dios. En el Salmo 62, versículo 8 dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Él es nuestro refugio. A veces tal vez sientes que el ladrón está por afuera, ¿y qué es lo que haces? Buscas un refugio donde no te encuentre, más que sea debajo de la cama. Te escondes en el closet, o no sé, algún lugar que piensas que es seguro, o debajo de la mesa, no sé. Pero qué hermoso es el que entender que el Señor es nuestro refugio. Él te puede hacer hasta invisible, que nadie te vea. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando era estudiante todavía, y estudiaba en la noche en ese tiempo, y tenía que pasar, vivía en ese tiempo por el comité del pueblo, un poquito de la entrada, un poquito más allá. Y cuando yo iba caminando, vi un grupo de chicos. Estaban fumando droga. Y yo tenía que pasar por ese lugar. No había otro lugar. No podía, no había otro lugar. Tenía que pasar por ahí. Y yo le dije, Dios, tenía miedo. Dije, Señor, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Tanto chico ahí amontonado y estos viciosos y todo ahí. Dije, Señor, ten misericordia de mí. Y yo dije, voy a pasar por aquí. Yo creo que Dios me hizo invisible, porque ni siquiera me alzaron a ver que yo pasaba. Y yo pasé así muy cerca por donde ellos estaban. Dios te puede hacer invisible. Dios te puede ocultar. Aunque a veces uno se oculta por ahí, a veces yo veo a los chicos, a los niños que juegan a las escondidas y se esconden por ahí, pero bien escondiditos y mostrando la espalda, las piernas, digo, los ven enseguida, ¿verdad? Es tremendo. Muchas veces así somos nosotros, nos ocultamos, pero qué lindo que Él nos oculte en lo reservado de su morada. En lo reservado de su morada. Si tú has aprendido a confiar en el Señor, Él te oculta, Él te esconde y no te va a dejar en las manos de los perversos, porque tú has aprendido a confiar en el Señor. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 20 dice: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Qué bonito esto. Es algo tan hermoso que cuando tú te sometes al Señor, el Señor te promete darte larga vida. El maligno nos quisiera cortar la vida en medio camino. Así quiso hacerlo conmigo. Ni estuviera aquí. ¿Ya cuántos años estuviera en el cementerio? Pero yo le agradezco al Señor porque Él ha prometido darnos larga vida. Y bien, bendito sea el Señor. Yo puedo testificar con certeza de mi corazón. El diablo me quería cortarme los años de vida que el Señor tenía para mí. Pero sin embargo, el Señor no le permitió. Y aquí estoy. Él me dará los años de vida que el Señor ha trazado para mi vida. Bendito sea el Señor. Y no debo tener temor. Y esto que dice es la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave? Dice, pues, elegir esa opción al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años
en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era esa tierra que el Señor les prometió? La tierra que fluye leche y miel, donde todo ellos tenían, todo a su favor. Isaías 40:11 dice: alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos, los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Cree que se refiere esto a las ovejas del campo? Se refiere a nuestras vidas, a nosotros se refiere, que nos va a amamantar, nos va a abrazar, nos va a cuidar y va a tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Apacentar tiene que ver con cuidar, con proteger, con darle el alimento a tiempo, buenos pastos, buena comida. Eso es lo que se refiere. Y vamos a mirar, el deleitarse en el Señor trae satisfacción. Yo no podría decirles que tal vez lo que más me ha traído satisfacción ha sido amarlo al Señor, seguirlo con todo mi corazón y servirlo. Eso es lo que más satisfacción me ha traído a mi corazón. A ver, si usted puede mirar, ¿qué cosa le ha traído satisfacción? Una rica comida, viajes, no sé, tal vez mirar, ¿qué sería? Como zoológicos, no sé. ¿Le ha traído satisfacción? Pero qué hermoso es poder mirar que Él sea nuestra satisfacción. Qué hermoso el poder sentir que Él me es suficiente, que Él llena mi vida. O sea, es algo tan hermoso. Y vamos a mirar, el deleitarse en el Señor trae satisfacción. Isaías 58:14 dice: entonces el Señor será su deleite. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Él va a traer honor, satisfacción, el amarlo y seguirlo a Él. Él es el que trae satisfacción. Él es el que trae a nuestro corazón. Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Yo creo que los que ya hemos pasado por ese tiempo de casarnos y que en la preparación, que el vestido y todo eso, qué ilusión, ¿verdad? Es algo tan hermoso porque uno escoge, uno ve. En el caso mío, yo misma me cosí mi vestido, lo hice yo misma. Y yo le agradezco al Señor porque sé eso. Ya lo he dejado a un lado, pero pues en ese tiempo yo lo puse en práctica para yo misma hacerme mi vestido como yo quería. Y claro que mi esposo me regaló la tela. Él fue y escogió y dijo: esta es la tela. Qué bendición, ¿verdad? Para mí fue una satisfacción que mi esposo vaya y me haga escoger la tela que yo quería, y yo misma me lo hice. Es una satisfacción. Isaías 61:10 me llenó de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropa de salvación. O sea, al vestirnos con la ropa de salvación, qué deleite. Sentirte perdonado, perdonada. No hay culpa,
No hay nadie que te pueda señalar con el dedo y decirte, es que tú eres así. No, porque el Señor nos limpió, nos dio ese vestido de salvación. Y tú no puedes vivir todavía con el engaño del maligno que te acuse y te diga la vida pasada, la vida vieja, lo que tú fuiste. No, porque eso quedó sepultado. Y ahora Él ha prometido vestirnos con su salvación. Qué deleite es esto, ¿verdad? Con su salvación. Y me envolvió en un manto de justicia, su justicia sobre mi vida. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyeles, ahí poniéndose los adornos y todo, mirándose en el espejo, haciéndose sus peinados y todo, ¿verdad? Qué lindo, el Señor nos vistió de esa manera. Son tiempos muy bonitos que el Señor nos da y que nosotros podemos alegrarnos y saber que nuestro Dios, Él se preocupa de nosotros. En Deuteronomio 32:13 dice, Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva los pedregales. O sea, con cosas muy ricas. Y Isaías 1:19 dice así, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y me niegan, y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, qué bueno es el que nosotros no tengamos miedo de deleitarnos en el Señor, de amarlo a Él con todo el corazón, reconociendo a Dios en todos tus caminos. Esto es tan importante, el reconocerlo a Dios en todo lo que tú hagas, en todo, en todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que Dios nos ayude a reconocerlo en todo lo que tú hagas. Si cocinas, lavas, planchas, o si atiendes en una oficina, no sé, un montón de cosas. Siempre reconociendo a Dios en todos tus caminos, en todas tus sendas, en todo lo que tú hagas cuando tú andas. En Proverbios 3:6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto es, busca su voluntad en todo lo que hagas. Pero a veces como que uno busca lo que a uno le agrada. Pero aquí nos dice, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Él no se equivoca, y Él nos muestra el camino correcto. En Jeremías 9:24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. La recomendación de David a su hijo Salomón. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, lo que habíamos leído, es una recomendación del rey David a su hijo Salomón. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Una gran responsabilidad que había en la vida de Salomón. Y es tremendo porque él tenía que buscar a Dios para poder ser ese presidente, ese rey, para poder salir adelante. Entonces, la recomendación de David a su hijo Salomón es esta, en 1 de Corintios, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios. Hijo mío, aprende a conocer íntimamente a Dios
de tus antepasados. Adóralo, sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, Él te rechazará para siempre. Entonces hay que buscarlo al Señor. El reconocerlo en nuestros caminos. Aquí nosotros podemos mirar dos palabras: reconocer y caminos. Y vamos a mirar camino. Si uno mira camino, a veces como que uno tal vez en el campo mira caminos, pero también en la ciudad podemos mirar una calle, es un camino, ¿verdad? Es un camino. Entonces el camino significa una vía, un curso o modo de acción. Sugiere las oportunidades específicas que una persona confronta de continuo, cada día. Nos recuerda que debemos reconocer a Dios todos los días, quien dirigirá nuestros senderos. Entonces el Señor, si nosotros le hemos tomado para que Él sea el que dirija nuestros caminos, no solamente algo, sino todo, todos los días, todo el día, Él debe dirigir. Y reconocer, esta también es una palabra, conocer por medio de la observación. Cuando tú te quedas mirando algo, estás reconociendo, observando, mirando, ¿verdad? Entonces, por medio de la observación, la investigación, la reflexión o la experiencia diaria. Esto se obtiene a través del contacto directo o íntimo con Dios, en oración que concede bendiciones y victorias. Todos nuestros días Dios promete conducirnos hacia realizaciones vivificantes y fructíferas. O sea, Él ha prometido todos los días dirigirnos, todos los días. En el Salmo 37:5 dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y en la otra versión dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. David había aprendido a confiar en el Señor y Él nos dice en el Salmo 55 versículo 22: entrega tus cargas al Señor, Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. O sea, el Señor siempre va a guardar nuestras vidas, no va a permitir que te tropieces y que caigas. Y Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, cuando tú pones todo en las manos del Señor, tus planes, todo lo que tú hagas, van a tener, que dice, éxito, ¿no es cierto? Y primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quién es el que cuida de nosotros? Dios. Tal vez uno muchas veces puede, cuando tiene papá y mamá, uno puede decir: no, es que mi mamá, es que mi papá. Como que protección, cuidado, ¿verdad? Yo no tengo papá y mamá, porque ya se fueron con el Señor. Pero es hermoso el poder tener la protección de Dios. Esa es la mejor. Ya papito, mamita se fueron, pero la protección de Dios está. Bendito sea el Señor. Y por último, Él enderezará tus veredas. Enderezar las veredas. Proverbios 3:6, la parte B dice: y Él enderezará tus veredas. Y en la otra versión dice: y Él te mostrará cuál camino tomar. Él no nos dejará equivocarnos.
Él siempre nos mostrará el camino correcto. El camino correcto Él nos mostrará. En los chicos, los jovencitos, se aparecerá uno, se aparecerá otro, y como que tú pensarías, ¿será este? ¿No será? ¿Será aquel o aquella? ¿No será? Y como que piensas, ¿verdad? Pero cuando tú has puesto delante del Señor, el Señor nunca te deja equivocarte. Nunca. Porque uno puede mirar, yo recuerdo en alguna ocasión, se casó una amiga de Guayaquil, y con otra compañera mía nos fuimos al matrimonio de ella. Y cuando llegamos allá, tanto ella como yo éramos solteras, que fuimos a acompañarla en su matrimonio. Y sentadas en la mesa llegó un jovencito y se sentó. Y comenzó a decirme a mí, ¿tienes novio? Y comenzó así a investigarme, quién era yo. Y después yo le quedé mirando y le dije, yo conozco a tu novia y sé quién es ella, porque ella ha hablado conmigo. Se levantó de la mesa, cogió y se fue. ¿Te das cuenta? Tal vez él trató de impresionarme, era un pastor ya, pastoreaba una iglesia en Guayaquil, pero sin embargo, ¿te das cuenta? Qué terrible, ¿verdad? Dios nos tenga misericordia. Pero yo lo escuché, lo oí, pero después le confronté. No pudo otra cosa más que levantarse y se fue. Yo había conversado con la novia, sabía las cosas que estaban pasando y no me iba a venir aquí a proponerme o no sé qué cosa, pero qué lindo es el poder mirar que el Señor te muestra lo correcto, te muestra lo que es equivocado. Y esto quiero decirte, señorita, jovencito, deleítate en Jehová, porque cuando tú aprendes a deleitarte en el Señor, nadie podrá, tal vez con engaños o mentiras, y uno pudiera decir, no, pero esta es la apariencia y como que esto sí viene de Dios. No, es una mentira. Pero el único que te puede hacer mirar con tanta claridad es el Señor, el único. Y qué bueno es el que nosotros, Él dice, Él enderezará tus caminos. Enderezar quiere decir poner derecho, enderezado, agradable, bueno. Dios enderezará la senda de sus devotos, o de nosotros que lo amamos, y confiamos y servimos. Derecho quiere decir rectitud. En el Salmo 119:7 dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Es algo tan bonito porque el Señor dijo de Job, y Él lo describió como sin mancha y recto. Porque a veces uno diría, pero todavía comete errores. Pero es algo tan bonito porque Dios no te mira así. Dios te mira ya como Él a lo que quiere llevarte. Y de Job, aunque tuvo errores, porque él ya como en el capítulo 45, como por ahí él dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. O sea, es tremendo pero si nosotros comenzamos leyendo Job capítulo 1, versículo 1, ¿cómo Dios lo mira? ¿Cómo Dios lo mira? Dice, hubo un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. En la otra versión dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando decides confiar en el Señor y encomendar tu vida en las manos del Señor,
no te debes preocupar de tu futuro, porque Él tiene todo en control de tu vida, pero debes obedecer lo que dice la palabra. O sea, el Señor lo miraba intachable, era perfecto, y cuando tú has decidido el amarlo al Señor, buscarlo con todo tu corazón, el Señor te mira de esa manera. Porque cuando yo me decidí el amarlo y buscarlo al Señor con todo mi corazón, no era que era perfecta. Tenía fallas, hasta mentía todavía. Hacía cosas tremendas. Todavía con el piecito cuando subía al bus y oía una música, y estaba todavía haciendo el movimiento. ¿Te das cuenta? Pero qué lindo es como el Señor te mira y lo que Él va haciendo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Es algo tan bonito. Y en Proverbios 3:5, lo que comencé leyendo: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y el Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y yo quisiera, también los adultos, porque también tenemos tantas cosas, ¿verdad? Pero jovencita, jovencito, deleítate en Dios. Comienza a buscarlo. Pregúntale al Señor, ¿cómo yo puedo deleitarme? ¿Cómo yo puedo buscarte, Señor? Y Él va a guiar tus pasos. Él va a dirigirte a lo correcto. Yo nunca me imaginé. Él me cambió de profesión y yo le agradezco a Él. Estoy feliz, me siento dichosa. Me siento tan agradecida al Señor porque decidí deleitarme en Él. Y al deleitarme en Él, no es que lo que yo quería, que me dé un novio. Y pues lo primero que Él ordenó mis pasos. Y después me dio el novio. Y yo le agradezco al Señor porque fue la persona correcta que el Señor me la dio. Cerrado tus ojos. Tal vez te cueste, jovencita. Tal vez te cueste, jovencito, el decirle: Dios, yo quiero rendir mi corazón a ti. Quiero conocerte. Quiero amarte. Me parece tan difícil. Pero yo creo que cuando tú inclinas tu corazón para amarlo, Él mismo se encarga en dirigir tu corazón. Él mismo se encarga en ordenar tus pasos y dirigirte a lo correcto. Hoy es el día que el Señor te da la oportunidad para que tú puedas decirle: Señor, me es difícil, pero yo quiero. Aquí estoy, Señor. Dile con todo tu corazón y dile: Señor, enséñame a caminar. Enséñame a oír tu voz. Enséñame a deleitarme en ti, Señor. Porque eso trae el bien. Eso trae lo mejor para tu vida. Lo hizo conmigo y sé que lo puede hacer contigo. Señor, yo te doy gracias. Tantos jovencitos, señoritas que hay aquí. Y si es uno de los anhelos del corazón el tener un novio, el tener una novia, el que dirijas los pasos, el que dirijas, Señor, qué carrera coger, que hoy ellos puedan rendir su vida a ti, Señor, y decidirse amarte con todo su corazón. Y tú eres el que te encargarás. No es difícil cuando tú tomas control, Señor. Te doy gracias. Hoy bendigo a estos jóvenes, porque ellos son los que tú los levantas, Señor,
para tu servicio en el futuro. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has levantado, pero tú estás preparando una juventud para servirte, Señor, y que ellos puedan deleitarse en ti. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas, sus corazones rendidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que no les parezca demasiado grave, sino que es fácil en ti, Señor. En nuestra propia fuerza es una lucha, es muy duro, pero cuando te rendimos todo eso, es sencillo, es fácil, porque tú lo tornas de esa manera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Guarda sus corazones, Señor, que muchas veces el maligno quiere engañarles, Señor, con una chica, con un chico que no tienen el temor tuyo, Señor. Guárdalo, Señor, del hombre impío, de la mujer impía, Señor, porque tú quieres levantar una generación santa para ti, Señor. Que nuestros hijos te sirvan, que nuestros hijos se deleiten en ti, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre de Jesús.